Mi nombre es Verónica Montesinos y les voy a hablar de los derechos humanos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los derechos humanos están establecidos en la Constitución de 1999. La Defensoría del Pueblo es una de las instancias del poder ciudadano que tiene como finalidad la protección de los derechos humanos. En la Constitución podemos encontrar artículos como el artículo 43 que nos habla de que toda persona tiene derecho a la vida. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte. El artículo 83, toda persona tiene derecho a la salud y el Estado está en el deber de garantizarla. Toda persona tiene derecho a la vida, a un nombre, a un apellido, a una vida sana y segura. También toda persona tiene derecho a su integridad física y moral. La integridad de las personas es inviolable. Ninguna persona puede ser sometida a esclavitud ni servidumbre y tiene que ser protegida por el Estado. Gracias. Catálogo de los derechos humanos. Les habla Carlos Salazar, fue mi tema de mi exposición. ¿Qué es el catálogo de los derechos humanos? El catálogo de los derechos humanos es el listado de los derechos humanos como tal que establece la ONU y otros organismos y tratados internacionales en cuanto a la defensa del ciudadano o persona común para la no violación de sus derechos. Como lo dije anteriormente, este tratado está avalado por la ONU, Organización de las Naciones Unidas, y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Fue realizado a través de un diagnóstico que se hizo, entrevistas realizadas a los propios protagonistas de las sociedades y comunidades, que es la persona, que es el individuo, quién más que él, para que refleje y demuestre cuáles son los derechos a los cuales está siendo violentado. A continuación, entonces se les va a explicar las características del catálogo de los derechos humanos. La primera característica nos dice que es integral. ¿Por qué integral? Porque abarca todo lo que tiene que ver con todos los derechos del ser humano, pues del individuo, desde lo más general hasta lo más particular. Y por supuesto que va dirigido a todos los países. Claro, hay países que tienen su constitución ya plasmada y dependiendo de su estructura, de lo que hayan conformado, establece su determinado catálogo de los derechos humanos para cada país. Pero todo está en marco de lo que está regulado por la Organización de las Naciones Unidas y la OEA, Comisión Interamericana de Estados Americanos. La segunda característica es la sistematicidad. ¿Por qué? Porque el catálogo de los derechos humanos tiene que ser sistemático, es decir, tiene que ser ordenado, metódico, tiene que ser coherente desde el principio hasta el fin. Hay una codificación, como más adelante ya se las voy a mencionar y especificar. Otra característica de los derechos humanos del catálogo es que es interdisciplinario. ¿Por qué interdisciplinario? Porque se apoya en otras ramas, en otras ciencias de la sociedad. Por ejemplo, la medicina, la parte de antropología, la parte de la misma política, la parte de relaciones industriales, otras áreas, en fin. Y va de lo macro a lo micro. ¿Por qué? Como lo dije anteriormente, va dirigido a todos los países del mundo, pero cada país va a establecer su, como tal, su catálogo de los derechos humanos dependiendo los derechos que estén aquí amparados por cada una de las constituciones en esos respectivos países. El catálogo de los derechos humanos tiene las siguientes especificaciones. En el D01 habla de los derechos de defender los propios derechos humanos. En el D02 habla del derecho a la alimentación. Este derecho es muy importante porque la alimentación es lo esencial para el ser humano. Un ser humano tiene que estar bien alimentado para tener una salud biofísico-social excelente, para que pueda estar presente un determinado sustento, para estar vivo, por supuesto. El D03 es el derecho a la educación. Todo ser humano o todo individuo tiene que tener derecho a una formación, a una capacitación, que se le transmita esa parte de cultura, a la parte de enseñanza, de que se especialice en un determinado oficio, en una determinada actividad. Entonces, cada país, por supuesto que este derecho es prioritario, el derecho a la educación, que va desde la temprana edad
hasta cuando la persona llega a nivel ya universitario. El D04 habla del derecho a la honra y a la dignidad. Toda persona tiene que tener dignidad y por supuesto que es un derecho del ser humano, lo que es la parte de la dignidad, que se le respete esa dignidad. El D05 habla del derecho a la información. Muy importante este derecho hoy en día porque las personas tienen que estar informadas, tienen que estar al tanto de lo que está pasando en su alrededor y lo que está en el tapete, lo que está en el contexto actual. En el D06 habla del derecho a la integridad personal, muy importante porque toda persona tiene que estar protegida y cada uno de los estados, cada uno de los países, los gobiernos tienen que garantizar esa protección al ciudadano común. En el D07 habla del derecho a la intimidad. Toda persona no se le puede violentar su intimidad, es decir, cada persona tiene derecho a que se le respete su vida privada. En el D08 habla del derecho a la libertad de pensamiento y a la expresión, es decir, toda persona tiene derecho a expresarse libremente, por supuesto con ciertos cuidados, con cierta cautela, por supuesto de la información que va a suministrar, pero tiene derecho a la libre expresión. En el D09 al derecho a la libertad y seguridad personal. Toda persona entonces también tiene derecho a la libertad y la seguridad personal. En el D10 habla del derecho a la propiedad privada. Muy importante porque toda persona tiene los recursos, compra sus respectivos materiales, sus bienes y por lo tanto entonces va a pedir esa protección porque es algo suyo, pues que lo compró de su propio peculio, de repente una herencia o lo trabajó para poder entonces estar presente en un determinado contexto social. En el D11 nos habla del derecho a la protección a la familia, muy importante este derecho porque toda persona una vez que se casa tiene hijos y bueno, ya por supuesto forma una familia que es la célula fundamental de la sociedad y el Estado o país o gobierno tiene que garantizar esa protección a la familia como célula fundamental de la sociedad. En el D12 nos habla del derecho a la protección de las personas adultos mayores, muy importante porque las personas ya cuando pasan de cierta edad, 55 o 60 años, son adultos y por lo tanto necesitan esa protección porque ya no tienen las mismas condiciones como cuando estaban ya más jóvenes. Por lo tanto necesitan entonces ese resguardo, esa protección por parte de los entes gubernamentales. En el D13 nos habla del derecho a la protección de las personas con discapacidad. De repente hay personas que tienen entonces alguna limitación, por lo tanto ya no pueden realizar algún trabajo o realizar las actividades como realizaba antes. Por lo tanto, entonces tienen un derecho a esa protección, pues por sus limitantes que tiene, por esa discapacidad motora, de repente la parte física, etcétera. En Venezuela esta ley se cumple porque está la ley, ahora la ley de discapacidad, por lo tanto tiene que regirse, como lo dijo mi compañera en la exposición inicial de los derechos y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el D16 nos habla del derecho a la vida, así que toda persona tiene el derecho de estar vivo, por lo tanto no puede llegarse de incidir en muerte, sino que tiene el derecho de vivir, estar presente en la sociedad como tal. En el D17 nos habla del derecho a la vivienda. Toda persona tiene que tener derecho a tener una casa, tener un hogar. Por lo tanto, los estados, los gobiernos buscarán la forma de lineamientos o políticas para lo que es el planes de vivienda, para que esta persona pueda tener una vivienda digna para él y para sus integrantes de su familia. En el de 18 nos habla del derecho a los beneficios de la cultura. Muy importante también porque cada país, cada gobierno tiene cultura, tiene creencias, por lo tanto se tiene que respetar entonces esos bailes, esa cultura, esos movimientos, esas tradiciones que tienen esas personas en un determinado contexto. En el D19 nos habla del derecho a no ser sometido a esclavitud y servidumbre, por supuesto, ya esa etapa finalizó. Y es un derecho que tiene la persona a no ser esclavo, no tiene que ser libre, independiente. En el D21 nos habla del derecho a un medio ambiente sano. Muy importante este derecho porque tiene que estar presente la persona en un ambiente sano, saludable, que se respete lo que es la naturaleza, la parte de la ecología. Presente entonces donde él está radicando, donde está pernotando. En el D22 nos habla de derecho a una vida adecuada. También la persona tiene que tener el derecho a una vida consciente, una vida adecuada, una vida feliz. En el D24 nos habla del derecho a una vida libre de violencia. Muy importante porque este derecho últimamente, en los últimos
tiempos, los últimos años, se ha hecho mucho énfasis en lo que es la violencia. Por lo tanto, entonces, el mismo catálogo de los derechos humanos, las mismas organismos y tratados internacionales han hecho hincapié de que se respete este derecho de la no violencia, porque puede generar entonces lo que es conflictos sociales y hasta la muerte. En el D25 nos habla del derecho al agua. Bueno, por supuesto que es un recurso fundamental y hay que perseverar entonces el agua en el planeta, y por supuesto cada gobierno o cada país buscará los lineamientos para la protección de ese importante líquido que es vital para el ser humano, para que esté presente en la vida. El D26 nos habla del derecho al debido proceso y garantías judiciales. También esa protección de repente cuando cae de repente por X circunstancia en un aspecto, en un movimiento judicial, y tiene derecho entonces a esa protección. En el D27 nos habla del derecho a la identidad, que toda persona tiene que tener un nombre, un apellido y por supuesto respetarse su identidad dentro del contexto en el cual habita. El D28 nos habla del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Igualmente, cuando forman una determinada empresa, hay que respetar entonces también ese aspecto en el ser humano cuando conforma este grupo de empresas u organismos. En el D29 nos habla del derecho al trabajo. Muy importante porque toda persona necesita trabajar para poder comprar sus alimentos y poder subsistir. Y a su vez este derecho nos hace hincapié de que tiene que respetarse la libertad sindical, pueden formar sindicatos, la no discriminación, tener una justa remuneración, un justo salario o sueldo, que es la contraprestación económica por trabajar, por laborar, la protección a los menores de edad que laboran en las organizaciones, que laboran en las empresas, y tener entonces derecho a lo que es el seguro social obligatorio y el antiguo seguro forzoso, que hoy se llama RPE, régimen prestacional de empleo. El derecho a la asociación, tienen derecho a las personas a unirse, a asociarse, establecer reuniones, asociaciones. El D31 nos habla del derecho a la circulación y residencia, que la persona puede entonces residir en cualquier parte del país, siempre y cuando, por supuesto, que respete algunos lineamientos, algunos principios, aspectos o normativas de la sociedad en la cual, donde vaya a pernotar o donde vaya a habitar. Otro muy importante, el D35, el derecho a reunión, como le dije anteriormente, a la asociación. El D36, el derecho a la niñez, muy importante respetar a los niños, que es el futuro de cada país, de cada nación. El D38 nos habla del derecho a las personas indígenas, que anteriormente era irrespetado, violado, ahora no, la mayoría de los países ya ha hecho mucho hincapié en cuanto a este tipo de personas, que hay que respetarlo y que se cumplan pues sus etnias, sus raíces, su cultura, su folclore, que también da un aporte, pues que da una presentación a la región en la cual entonces ellos habitan. Y de 41, que habla del derecho humano a la mujer, muy importante este derecho, que se respete pues a la mujer como tal, todos sus derechos, la no violación de muchos aspectos en la cual ella está incluida, y muchos países actualmente han hecho énfasis leyes, por ejemplo Venezuela, que es la ley para la no violación de la mujer. Los derechos políticos, muy importante lo que es la parte del sufragio, la parte de poder elegir a sus gobernantes, y finalmente el derecho sexual y reproductivo en cuanto a lo que es la parte de respetar pues, lo que es la parte del género, y por supuesto entonces otros aspectos que tengan que ver con la parte reproductiva y la parte sexual. Bueno, es toda mi exposición, profesora, en unión con mi compañera Verónica. Es muy importante la parte de los derechos, tienen que hacerse cumplir. En Venezuela muchos de estos derechos en el catálogo a nivel internacional se cumplen en nuestro país porque están establecidos en nuestra Carta Magna, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, que es la actual, que es derecho a la familia, derecho al trabajo, derecho a la educación, respetar la parte indígena. Entonces muchos artículos que están en el catálogo de los derechos humanos a nivel internacional es cumplido acá en Venezuela, en nuestra Constitución, como lo dijo mi compañera en su exposición. Complementé entonces mi exposición con lo que es el catálogo, las características y muchos de los derechos que están contemplados a nivel internacional, avalados por la OEA y por supuesto con lo que es la ONU. Gracias.